Imagina que cierras los ojos, que el mundo desaparece, que el sonido, la luz, el calor, todo lo que define la existencia humana se evapora de golpe y lo que queda es solo blanco. Un blanco que no es color sino ausencia. Una extensión tan vasta que ni siquiera el horizonte tiene sentido porque todo es lo mismo hasta donde el ojo alcanza y mucho más allá. Ahora baja la temperatura, -20, -40, -60 grados centígrados. No como una cifra, sino como una sensación que atraviesa el tejido de la ropa, la piel, el hueso. Un frío que no muerde sino que penetra, que reemplaza el calor corporal con algo que no es nada. El silencio allí no es tranquilidad, es presencia, es una entidad que aplasta. Eso es la Antártida antes de que conozcas su verdad. Pero hay algo más allá del frío y del blanco, bajo tus pies, a 4 kilómetros de profundidad, bajo capas de hielo compacto formadas durante millones de años. Hay montañas que nadie ha visto nunca con sus propios ojos. Cordilleras enteras sepultadas bajo el continente, tan altas como los Alpes europeos, tan antiguas como los primeros animales multicelulares de la Tierra. Hay lagos sellados desde antes de que existiera el ser humano, con agua líquida que no ha conocido la luz solar en más de medio millón de años. Hay un volcán que arde en el corazón del hielo, con un lago de lava que burbujea sin descanso desde tiempos prehistóricos, desafiando toda lógica. Y hay preguntas que los mejores científicos del planeta llevan décadas intentando responder. ¿Qué vive en ese agua sellada? ¿Qué secretos guarda el hielo más antiguo del mundo? ¿Y qué pasará cuando ese hielo, ese coloso silencioso que acumula el destino de las costas del mundo, comience a desmoronarse? Este no es un viaje de turismo. Esta es una expedición al corazón oculto del planeta, al lugar que los científicos llaman la última frontera de la Tierra, al continente donde el pasado, el presente y el futuro coexisten bajo una capa de hielo que aún no hemos aprendido a leer. Bienvenidos a la Antártida, donde el silencio todavía guarda respuestas. El continente imposible. Para entender lo que hace a la Antártida diferente de cualquier otro lugar en la Tierra, hay que dejar de pensarla como un destino geográfico y empezar a pensarla como una anomalía. Un error de la naturaleza que, sin embargo, define el equilibrio del planeta entero. La Antártida tiene una extensión de aproximadamente 14 millones de kilómetros cuadrados. Eso es más grande que Europa, más grande que los Estados Unidos continentales. Es el quinto continente más grande del mundo, y sin embargo, nadie ha vivido allí de forma permanente jamás, nunca. Ni un solo asentamiento humano permanente en toda su historia. Porque la Antártida no permite eso, no porque lo prohíba, sino porque lo hace imposible. El continente recibe la menor cantidad de precipitaciones de la Tierra, menos que el Sahara. Técnicamente es el desierto más grande del mundo, pero en lugar de arena tiene hielo. Y ese hielo acumula el 90% del agua dulce del planeta. Si pudieras derretir toda la capa de hielo antártica de golpe, el nivel del mar global subiría aproximadamente 60 metros. Las ciudades costeras de todo el mundo desaparecerían bajo el agua. Londres, Nueva York, Buenos Aires, Shanghái, Tokio, todas ellas. La temperatura promedio en el interior del continente ronda los -50 grados centígrados en verano. En invierno, en las zonas más altas de la meseta, puede descender hasta -80. El récord mundial de temperatura más baja medida directamente sobre la superficie terrestre fue registrado en la estación soviética Vostok el 21 de julio de 1983, -89,2 grados centígrados. Una temperatura a la que el acero se vuelve frágil como el vidrio. Una temperatura a la que el aire parece romperse. Para darte una idea de esa escala, si colocáramos todos los Himalaya, incluyendo el Everest, bajo la capa de hielo antártica, muchas de sus cimas seguirían completamente sepultadas. El hielo en algunos puntos tiene más de 4 kilómetros de espesor. Pero el frío y el hielo no son los únicos extremos de este continente. Los vientos antárticos son los más veloces del planeta en promedio. Se llaman catabáticos. Corrientes de aire helado que se forman en la meseta interior, donde el aire frío y denso desciende desde las zonas elevadas hacia la costa con una aceleración que puede generar rachas de más de 300 kilómetros por hora. No son vientos que soplen contra ti, son vientos que te arrastran, son vientos que han enterrado expediciones enteras bajo la nieve en horas.
En invierno, el continente gana territorio. El mar que lo rodea se congela y la Antártida duplica su tamaño efectivo. El hielo marino puede extenderse hasta 19 millones de kilómetros cuadrados, cubriendo el océano austral en un radio de cientos de kilómetros desde la costa. En verano, ese hielo marino se reduce a entre 3 y 4 millones de kilómetros cuadrados. El continente respira, se expande y se contrae con el ritmo de las estaciones como ningún otro lugar en la Tierra lo hace. Y aún así, la Antártida no es un lugar muerto. Es el lugar más vivo que nadie ha estudiado. Los primeros indicios de que podría existir un gran continente en el sur del mundo aparecen en la antigüedad. Los filósofos griegos, razonando por simetría, postulaban que debía haber una masa de tierra en el hemisferio sur para contrarrestar el peso de las tierras del norte. Lo llamaron antípoda, la tierra opuesta, pero durante siglos nadie pudo confirmarlo. El pack de hielo que rodea la Antártida, esa muralla de hielo marino que puede extenderse cientos de kilómetros más allá de la costa, detuvo a todos los exploradores que intentaron penetrarlo. El capitán James Cook circunnavegó el continente entre 1772 y 1775 sin verlo nunca directamente, bordeando el círculo polar antártico pero sin poder cruzar el hielo. En su diario, Cook escribió que nunca había visto nada tan terrible ni tan sublime al mismo tiempo. Los icebergs del tamaño de ciudades, el cielo verde de las auroras australes, el frío que no era temperatura sino presencia. Años después, en 1820, las expediciones del ruso Fabian von Bellingshausen, el británico Edward Bransfield y el americano Nathaniel Palmer avistaron la costa antártica casi simultáneamente. Durante décadas hubo disputas sobre quién fue el primero. La Antártida no se dejaba reclamar fácilmente. Los primeros hombres en pasar una noche en tierra continental antártica fueron los miembros de la expedición belga Bélgica en 1898, aunque de manera involuntaria. Su barco quedó atrapado en el hielo durante el invierno y los tripulantes, sin haber planeado pasar el invierno polar, tuvieron que sobrevivir meses de oscuridad total. Varios desarrollaron escorbuto y lo que el médico a bordo, el estadounidense Frederick Cook, que más tarde reclamaría haber llegado al Polo Norte, describió en sus diarios como locura polar. Una desorientación profunda, una melancolía que el frío y la oscuridad convertían en algo casi físico. La Antártida, descubrieron, no solo atacaba el cuerpo, atacaba la mente, y luego llegó la Edad Heroica. El periodo que va de 1895 a 1917, cuando los exploradores más audaces del mundo se lanzaron al hielo en expediciones que hoy leemos como epopeyas de resistencia humana. Robert Falcon Scott, Roald Amundsen, Ernest Shackleton, nombres que quedaron grabados en la historia polar porque el continente los puso a prueba de maneras que ningún otro lugar en la Tierra podría haberlo hecho. La carrera al Polo Sur entre Scott y Amundsen es una de las grandes historias de la exploración humana y también una de las más reveladoras sobre cómo la preparación y la actitud ante lo desconocido determinan el resultado. Amundsen llegó al Polo Sur el 14 de diciembre de 1911 con trineo de perros, esquís y experiencia ártica. Scott llegó el 17 de enero de 1912, 5 semanas después, utilizando ponies y tracción humana. Amundsen regresó sin contratiempos. Scott y sus 4 compañeros murieron en el regreso, atrapados por una tormenta a solo 18 kilómetros de un depósito de provisiones. Sus cuerpos, junto con los diarios de Scott, fueron encontrados 8 meses después. Los diarios fueron publicados y convirtieron a Scott en un héroe nacional británico, aunque la historia posterior ha debatido durante décadas si fue un héroe o un planificador deficiente. La Antártida convierte ambas cosas en posibles. Hoy, más de 100 años después de esas expediciones, la Antártida alberga 49 bases de investigación permanentes o semipermanentes operadas por más de 30 países. En verano trabajan allí entre 3.000 y 5.000 científicos y personal de apoyo. En invierno ese número cae a poco más de 1.000. No hay ciudades, no hay carreteras entre las bases, no hay forma de llegar en superficie desde un continente a otro. La única forma de acceder a la Antártida es por barco o por avión, y ambas opciones dependen de las ventanas meteorológicas que el continente decide soberanamente abrir o cerrar.
Esa soberanía del clima sobre la presencia humana no ha cambiado desde que Cook escribió en su diario que la naturaleza nunca ha condenado ningún lugar a una esterilidad tan completa. Lo que ha cambiado es nuestra capacidad para escuchar lo que ese lugar tiene que decir. Y lo que tiene que decir, si aprendemos a escucharlo, podría ser lo más importante que el planeta haya intentado comunicarnos. El Endurance, el naufragio que nunca mató a nadie, es agosto de 1914. Europa está entrando en guerra. En Londres, un hombre de 40 años con ojos grises y una mandíbula que parece tallada en granito lee los despachos de los frentes mientras finaliza los preparativos de una expedición que tiene la ambición de cambiar la historia de la exploración. Su nombre es Ernest Henry Shackleton, y su plan es cruzar la Antártida de costa a costa, un recorrido de aproximadamente 2.900 kilómetros a través del continente más hostil del planeta, pasando por el Polo Sur. Nadie lo había hecho jamás. Nadie lo intentaría de nuevo con éxito durante décadas. El 8 de agosto de 1914, 4 días después de que Gran Bretaña declarara la guerra a Alemania, el Endurance, un barco de madera de 44 metros de eslora, construido especialmente para las condiciones polares, zarpó de Plymouth. Shackleton había intentado poner el barco a disposición de la Marina Real para el esfuerzo bélico. La respuesta del almirantazgo fue escueta. El primer Lord, Winston Churchill en persona, le envió un telegrama que decía, en esencia, que continuara con sus planes. El Endurance navegó hacia el sur. Hizo escala en Buenos Aires, luego en las Islas Georgias del Sur, donde los balleneros noruegos que operaban en aquellas aguas advirtieron a Shackleton que ese año el hielo marino estaba más al norte de lo habitual, especialmente espeso, especialmente traicionero. Shackleton no los escuchó. O quizás los escuchó y decidió que no importaba. El 5 de diciembre de 1914, el Endurance partió de Grytviken, en las Georgias del Sur, con 28 hombres a bordo. Científicos, marineros, fotógrafo, médico, cocinero. Todos habían respondido a un anuncio que Shackleton supuestamente publicó en el Times de Londres, aunque los historiadores debaten si el texto exacto fue como se recuerda. Lo que es cierto es su espíritu. Se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo bajo, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante. No se asegura el regreso con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. Respondieron miles. A principios de enero de 1915, el Endurance entró en el mar de Weddell, y el hielo que los balleneros habían prometido estaba allí, exactamente donde dijeron que estaría. Denso, compacto, interminable. Durante semanas, el barco avanzó lentamente, rompiendo el hielo con su proa reforzada, buscando canales de agua libre, retrocediendo cuando la ruta quedaba bloqueada. Los 28 hombres trabajaban en turnos. El frío ya era extremo. El sol de verano antártico apenas daba calor. El 19 de enero de 1915, el Endurance quedó completamente atrapado. El pack de hielo se cerró a su alrededor como una mordaza. El barco no podía avanzar, tampoco podía retroceder. Estaba encajonado en una prisión de hielo que derivaba lentamente hacia el norte, alejándose de la costa antártica, llevando al barco y a sus 28 tripulantes en una dirección que nadie había elegido. Durante 10 meses los hombres vivieron en el barco atrapado en el hielo. Organizaron rutinas, hicieron deporte sobre la banquisa. El fotógrafo australiano Frank Hurley capturó imágenes que hoy son patrimonio de la humanidad. El barco iluminado por auroras australes, los perros de trineo jugando sobre el hielo blanco, los hombres jugando al hockey sobre hielo con el Endurance como telón de fondo. Hay algo irreal en esas fotografías, algo que mezcla lo bello con lo terrible. El 24 de octubre de 1915, Shackleton dio la orden de abandonar el barco. La presión del hielo estaba desgarrando el casco. Se escuchaban crujidos que venían de las profundidades de la madera, como si el barco gritara. Los hombres descargaron lo que pudieron. Botes salvavidas, provisiones, equipamiento científico, los perros de trineo. Shackleton ordenó sacrificar a los cachorros porque no había comida para todos. El 21 de noviembre de 1915, el Endurance se hundió en el mar de Weddell. Los 28 hombres lo vieron desaparecer bajo el hielo desde la banquisa. El fotógrafo Hurley describió ese momento como el más silencioso que había vivido. No hubo palabras, solo el sonido del hielo.
Lo que siguió es una historia que los libros de exploración polar califican como la mayor hazaña de supervivencia de todos los tiempos. Shackleton y sus hombres derivaron sobre la banquisa durante meses. Cuando el hielo comenzó a deshacerse bajo el calor del verano austral, lanzaron los 3 botes salvavidas al mar y navegaron durante días en condiciones imposibles, con mares de 15 metros de altura y temperaturas bajo cero, hasta alcanzar la isla Elefante. La primera tierra firme que pisaban en 497 días. Pero la isla Elefante no tenía nada, ni comida suficiente, ni refugio permanente, ni posibilidad de rescate. Era una roca pelada en medio del océano austral, lejos de cualquier ruta de navegación. Nadie los buscaría allí. Shackleton tomó la decisión más audaz de toda la expedición. Tomó 5 hombres, el bote más grande, el James Caird, de apenas 7 metros de eslora, y navegó 1.300 kilómetros a través del océano más tormentoso del planeta, hacia las islas Georgias del Sur, donde había estaciones balleneras noruegas. El viaje duró 16 días. El navegante Frank Worsley, guiándose por las estrellas en los breves instantes en que las nubes se abrían, los llevó exactamente a donde necesitaban llegar. Llegaron a las Georgias del Sur en mayo de 1916. Pero aterrizaron en el lado incorrecto de la isla. Entre ellos y la estación ballenera de Stromness había una cadena montañosa que nadie había cruzado jamás. Sin equipo de escalada adecuado, casi sin dormir, con los cuerpos al límite, Shackleton y 2 de sus hombres cruzaron las montañas en 36 horas. Llegaron a Stromness cubiertos de hielo, con las caras ennegrecidas por el viento y el sol polar, casi irreconocibles. El 30 de agosto de 1916, después de 4 intentos fallidos por el pack de hielo, Shackleton logró rescatar a los 22 hombres que habían quedado en la isla Elefante. Los encontró exactamente donde los había dejado, todos vivos. No hubo una sola víctima en toda la expedición. La expedición del Endurance fracasó en su objetivo declarado. Nunca cruzaron la Antártida, pero demostró algo más valioso: que la determinación humana puede sobrevivir a condiciones que, sobre el papel, deberían ser mortales, y que el continente que los atrapó, ese continente de hielo eterno y silencio absoluto, es capaz de doblegar cualquier plan, cualquier tecnología, cualquier certeza. La Antártida tiene sus propias reglas, y hace más de un siglo que nos las está enseñando. En 2022, una expedición científica encontró los restos del Endurance en el fondo del mar de Weddell, a 3.008 metros de profundidad, casi perfectamente conservado por las aguas heladas. En 107 años, el hielo y el frío habían preservado el nombre del barco en la popa, los ojos de buey, las maderas del casco, como si el océano Antártico lo hubiera guardado, como si esperara que volviéramos a buscarlo. El abismo oculto, el glaciar Denman y el punto más profundo de la Tierra. En un mapa, el glaciar Denman parece una más de las incontables masas de hielo que cubren la Antártida Oriental. Una mancha blanca entre otras manchas blancas. Pero si pudieras ver lo que hay debajo de ese hielo, si pudieras arrancar la capa de 4 kilómetros de hielo compacto que lo cubre y mirar hacia abajo, lo que verías te dejaría sin aliento. Bajo el glaciar Denman se encuentra el punto terrestre más profundo del planeta que no está cubierto por el océano. Un cañón subglacial que desciende a más de 3.500 metros bajo el nivel del mar. Para que te hagas una idea de esa profundidad, si tomáramos el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa de Dubái, y lo apiláramos 4 veces uno sobre otro, el resultado apenas llegaría al borde de ese abismo. En la base de ese cañón, la Tierra guarda algo que ningún ser humano ha visto jamás. Durante décadas, el glaciar Denman fue poco más que una mancha blanca en los mapas antárticos. Apenas un nombre, apenas una coordenada. Fue la tecnología de radar de penetración de hielo, instalada en aviones y satélites que sobrevolaban el continente a partir de los años 90 del siglo pasado, la que comenzó a revelar su verdad. Los científicos enviaron pulsos de ondas de radio hacia abajo, a través del hielo, y escucharon los ecos que regresaban desde el fondo. Lo que dibujaron esos ecos era imposible de imaginar. Un valle oculto de proporciones épicas, una grieta en la corteza terrestre que el hielo había llenado y cubierto durante millones de años.
Una geometría subglacial que desafía cualquier intento de descripción porque no hay nada en la experiencia humana normal que se le parezca. El descubrimiento formal de la profundidad real del cañón Denman fue publicado en 2019 por la Universidad de California en Irvine, basándose en datos del proyecto Bed Machine Antártica, una iniciativa que compiló décadas de mediciones de radar aéreo para construir el mapa más detallado del lecho rocoso antártico jamás realizado. El resultado desplazó a la fosa de las Marianas del Océano Pacífico como la referencia instintiva de lo más profundo que existe, porque mientras que la fosa oceánica está bajo el mar, el cañón del Denman está bajo tierra sólida, o lo que parece tierra sólida, está bajo el hielo, bajo el continente. Y nadie lo había visto hasta que los algoritmos de procesamiento de señales radar dibujaron su perfil en las pantallas de un laboratorio en California. La profundidad de ese cañón, 3.500 metros bajo el nivel del mar, cubiertos por 4 kilómetros de hielo encima, implica que la base del glaciar está sometida a condiciones de presión y temperatura que los geólogos todavía están modelando. A esas profundidades, incluso bajo el hielo sólido, el calor geotérmico que asciende desde el manto terrestre puede mantener una película de agua líquida entre el hielo y la roca. Esa agua lubrica el movimiento del glaciar sobre el lecho rocoso, acelerándolo, y el cañón que desciende hacia el interior del continente como una rampa sin fondo no tiene ningún obstáculo natural que frene ese movimiento una vez que comienza. Pero la arquitectura del Denman no es solo su profundidad. Es su contexto geológico completo lo que lo convierte en uno de los glaciares más vigilados del planeta. La cuenca sobre la que descansa el glaciar tiene una forma que los glaciólogos llaman retrograde. El lecho rocoso desciende hacia el interior del continente en lugar de ascender. Esto significa que a medida que el frente del glaciar retrocede hacia tierra adentro, expone hielo progresivamente más grueso al océano. Más hielo grueso expuesto significa más superficie en contacto con el agua oceánica relativamente cálida que penetra desde el exterior. Más contacto con esa agua significa más derretimiento basal. Más derretimiento basal significa que el glaciar fluye más rápido hacia el océano. Y un glaciar que fluye más rápido expone más hielo al océano. Es un bucle de retroalimentación positiva sin punto de ruptura natural visible. Los datos de velocidad superficial del Denman, medidos por satélites de radar de apertura sintética a lo largo de las últimas décadas, muestran que el glaciar está acelerando. Entre 1972 y 2017, el frente de la zona de descarga del Denman retrocedió aproximadamente 5 kilómetros en su sector occidental. 5 kilómetros en 45 años puede sonar modesto, pero en la geometría de esta cuenca específica, ese retroceso expone al glaciar a dinámicas que los modelos predicen que se autoamplificarán. Si el glaciar Denman colapsara por completo, liberaría suficiente hielo como para elevar el nivel global del mar en más de 1,5 metros. No de forma inmediata, sino a lo largo de siglos. Pero el proceso ya ha comenzado. Las mediciones satelitales muestran que las grietas en su superficie se ensanchan, que el hielo se mueve más rápido hacia el océano que en décadas anteriores. Y sin embargo, lo más fascinante del Denman no es la amenaza que representa para el nivel del mar. Es lo que podría contener en las profundidades de ese cañón que nadie ha visitado jamás. A 3.500 metros bajo el nivel del mar, en la base de un cañón sellado por kilómetros de hielo, las condiciones son únicas en el planeta. La presión es enorme, la oscuridad es total. El calor geotérmico crea gradientes de temperatura que podrían sostener reacciones químicas capaces de alimentar organismos. Los sedimentos que se han acumulado en el fondo de ese cañón durante millones de años, polvo volcánico, minerales erosionados de las paredes rocosas, materia orgánica de eras en que la Antártida todavía tenía bosques, son un archivo del tiempo que ningún perforador ha tocado todavía. Los sedimentos del fondo del cañón podrían registrar los últimos 30 o 40 millones de años de historia climática de la región con una resolución que los núcleos de hielo no pueden alcanzar, porque el hielo solo preserva información del período en que ha estado acumulándose. Los sedimentos rocosos del fondo de una cuenca cerrada pueden preservar señales de climas mucho más antiguos. Y en una cuenca tan profunda como la del Denman, sellada e inaccesible, esos sedimentos podrían estar intactos.
Hay también la posibilidad de vida microbiana, no en el hielo, donde los organismos que se han encontrado en otros glaciares antárticos son extremadamente escasos, sino en el contacto entre el agua de deshielo basal y la roca. En los sistemas hidrotermales subglaciares que el calor geotérmico puede crear en la base de glaciares activos, los científicos han encontrado en otros contextos comunidades microbianas quimioautótrofas que extraen energía de reacciones entre el agua y los minerales de la roca. El cañón del Denman, con su topografía extrema y su calor geotérmico potencialmente elevado, podría ser un entorno donde esas comunidades existan. Pero llegar allí es un problema que ninguna tecnología disponible actualmente puede resolver. Perforar 4 kilómetros de hielo compacto requiere una logística comparable a la de una plataforma petrolífera, pero operada en uno de los lugares más remotos e inaccesibles del planeta, con ventanas meteorológicas que pueden cerrarse en horas y temperaturas que destruyen los equipos convencionales. Los proyectos de perforación de lagos subglaciales que ya se han llevado a cabo, en Vostok, en el lago Wilans, en el lago Mercer, han requerido años de preparación y decenas de millones de dólares. Y esos proyectos perforaron entre 2 y 4 kilómetros de hielo relativamente uniforme. El cañón del Denman está en el fondo de un glaciar activo, en movimiento, sobre una topografía irregular que haría cualquier perforación exponencialmente más difícil. Y hay otra complicación que los científicos discuten con una seriedad que rara vez llega al público general. Si hay vida en las profundidades del cañón del Denman, aunque sea vida microbiana, aunque sea una comunidad de bacterias unicelulares que ha evolucionado en aislamiento durante millones de años, cualquier perforación que introduzca material desde la superficie corre el riesgo de contaminar ese ecosistema de forma irreversible. Los protocolos de esterilización que se aplican a los equipos de perforación subglacial son extraordinariamente rigurosos, pero ningún protocolo puede garantizar la esterilidad total. Ese dilema, explorar para conocer versus proteger lo que está intacto para no destruirlo, es una de las tensiones más honestas de la ciencia antártica moderna. Alrededor del glaciar, el paisaje es un vacío blanco donde el silencio se convierte en algo físico, algo que puedes sentir como una presión en los oídos. No hay aves, no hay animales, no hay vegetación. Solo el crujido ocasional del hielo contrayéndose o expandiéndose, como si la Tierra respirara bajo su prisión helada. Desde el espacio, los satélites registran ese retroceso milímetro a milímetro, mes a mes. La información llega a los ordenadores de los científicos en forma de números y gráficas. Pero lo que esos números representan es algo mucho más antiguo y mucho más grande que cualquier cifra puede capturar. El glaciar Denman nos recuerda que vivimos sobre un planeta que tiene su propia agenda, que la escala del tiempo geológico hace irrelevante la escala del tiempo humano, y que las cosas más importantes que están ocurriendo en la Tierra en este momento están ocurriendo en lugares que no podemos ver, a profundidades que no podemos alcanzar, en un silencio que nuestros instrumentos apenas rozan. Debajo de nosotros, en la oscuridad total del cañón más profundo de la tierra firme, algo espera. Quizás sea solo roca y agua y tiempo. Quizás sea algo que todavía no tenemos palabras para describir. La diferencia entre ambas posibilidades es, precisamente, la razón por la que la ciencia antártica sigue enviando aviones sobre ese hielo interminable, escuchando los ecos que regresan del fondo. La cordillera fantasma, las montañas Gamburtsev. Hay una cadena montañosa en el corazón de la Antártida que tiene picos tan altos como los Alpes, valles más profundos que cualquier cañón europeo y una complejidad geológica comparable a la de las cordilleras más estudiadas del mundo. Ha existido allí durante más de 1000 millones de años. Nadie la ha visto nunca con sus propios ojos. Las montañas Gamburtsev, bautizadas así en honor al geofísico soviético Grigori Gamburtsev, que lideró los primeros estudios de radar que confirmaron su existencia durante el Año Geofísico Internacional de 1958, yacen ocultas bajo más de 4 kilómetros de hielo sólido en el corazón de la Antártida Oriental. No se asoman en ningún punto a la superficie, no se puede ver ni la punta de su pico más alto. Para todos los propósitos prácticos, son invisibles. Su existencia es uno de los mayores enigmas geológicos del planeta.
Y no porque no sepamos que están allí, el radar y las mediciones sísmicas las han mapeado con una resolución sorprendente, sino porque no terminamos de entender cómo es posible que existan. El problema es este. Las montañas se forman cuando las placas tectónicas colisionan y empujan la corteza terrestre hacia arriba. Ese proceso genera picos que los ríos y los glaciares erosionan durante millones de años. Las cordilleras jóvenes son altas y angulosas, las viejas son bajas y redondeadas. Las Gamburtsev, según los modelos, tienen más de 1.000 millones de años. A esa edad deberían haber sido erosionadas hasta prácticamente desaparecer. Y sin embargo, el radar muestra una cordillera con picos pronunciados, valles profundos y una topografía que sugiere una estructura joven. ¿Cómo puede existir una cordillera tan antigua con una forma tan joven? La respuesta que los geólogos han ido construyendo durante décadas es que las Gamburtsev fueron rejuvenecidas, que en algún momento de su historia, hace quizás 500 o 600 millones de años, una segunda fase de actividad tectónica elevó de nuevo la corteza en esa zona, y que el hielo, ese mismo hielo que las oculta, las ha preservado desde entonces, protegiéndolas de la erosión que habría reducido cualquier otra cordillera a nada. Las Gamburtsev son, en cierto sentido, un regalo del hielo. Su invisibilidad es su protección. Sin la capa de hielo que las sepulta, habrían desaparecido hace millones de años. Pero la hipótesis más intrigante que rodea a estas montañas tiene que ver con su papel en la historia del continente. Se cree que las Gamburtsev fueron el punto de origen de la glaciación antártica, que hace aproximadamente 34 millones de años, cuando el planeta comenzó a enfriarse y las condiciones se volvieron propicias. Fue en las cimas de esas montañas donde el hielo se acumuló primero. Y que desde allí, como una mancha de tinta sobre papel, el hielo se extendió hacia afuera, cubriendo primero los valles, luego las llanuras, luego el continente entero. Si eso es correcto, las montañas que nadie ha visto dieron origen a la capa de hielo más grande del mundo. Son el corazón congelado del continente. Lo que podría esconder ese corazón es, en palabras de los glaciólogos que lo estudian, incalculable. Los valles entre los picos de las Gamburtsev podrían conservar sedimentos del fondo de lagos y ríos que existieron allí hace decenas de millones de años, cuando la Antártida aún tenía bosques y ríos y temperaturas similares a las de la Europa actual. Los científicos llaman a esos sedimentos el registro del tiempo. Capas de polvo, mineral, materia orgánica que documentan el clima de la Tierra con una precisión que ningún otro archivo puede igualar. En 2008, un equipo internacional de científicos enmarcado en el proyecto AGAP, las siglas de Antárticas Gamburtsev Province, un programa de exploración aérea a gran escala, sobrevoló la región durante 2 temporadas antárticas, desplegando el radar de penetración de hielo más avanzado disponible en ese momento. Las imágenes que obtuvieron fueron extraordinarias. Una topografía subglacial completa, con ríos de hielo fluyendo por los valles como si fueran ríos de agua, con lagos subglaciales anidados entre los picos, con estructuras que los geólogos reconocieron inmediatamente pero que no esperaban encontrar tan intactas. La región sobre las Gamburtsev es completamente estéril desde el punto de vista de lo visible. Una extensión blanca, sin accidentes, sin marcas, sin nada que indique que debajo hay algo distinto al hielo de todas partes. Las temperaturas caen por debajo de los 60 grados bajo cero. El viento no tiene obstáculos en cientos de kilómetros. Es quizás el lugar más hostil de la Tierra para la vida humana. Y sin embargo, la idea de que debajo de ese infierno blanco hay montañas que nunca han sido holladas, valles que guardan registros de climas extintos, lagos con agua que no ha conocido la atmósfera en millones de años, convierte a ese lugar en uno de los más extraordinarios del planeta. Un laboratorio natural sellado, un archivo geológico intacto, una pregunta formulada en roca y hielo que todavía no sabemos cómo leer. Tal vez algún día la tecnología nos permita perforar sin contaminar, descender sin alterar, ver sin tocar. Hasta entonces, las Gamburtsev seguirán siendo la cordillera más invisible, más inaccesible y posiblemente más importante del planeta. Los Altos de Ellsworth, la memoria fosilizada del continente. Debajo de la Antártida Occidental, donde el hielo es algo más delgado que en el oriente pero igualmente imponente,
se oculta otra cadena montañosa sepultada. Los montes subglaciales de Ellsworth, detectados y cartografiados gracias a décadas de trabajo con radar aerotransportado, revelan una arquitectura del subsuelo que los geólogos describen como sorprendente, incluso para estándares antárticos. A diferencia de las Gamburtsev, cuyo origen está ligado a procesos tectónicos muy antiguos, los Ellsworth tienen una historia más compleja. Estudios publicados por equipos del British Antarctic Survey y de la Universidad de Cambridge indican que estas montañas podrían haber sido desplazadas desde su posición original por la deriva continental, rotando aproximadamente 90 grados a lo largo de decenas de millones de años. Son, en cierto sentido, montañas que están en el lugar equivocado, montañas que la Tierra movió. La orientación de los Ellsworth, alineada de forma que desafía la lógica del paisaje circundante, ha llevado a los científicos a reconstruir la historia geotectónica de la Antártida Occidental de maneras que antes parecían imposibles. Y lo que esa historia revela es que el continente que vemos hoy, esa masa de hielo aparentemente estática y eterna, ha sido en realidad un sistema profundamente dinámico, en constante reorganización a lo largo de escalas de tiempo que desbordan cualquier intuición humana. Junto a las montañas Ellsworth, bajo capas de hielo de más de 3 kilómetros de espesor, descansa el lago subglacial Ellsworth, una masa de agua líquida atrapada en total oscuridad, aislada de la atmósfera durante más de medio millón de años. El calor geotérmico que asciende desde la roca debajo evita que el agua se congele a pesar de las temperaturas superficiales extremas. Es un ecosistema sellado, un mundo dentro de un mundo. En 2012 y 2013, un equipo internacional liderado por científicos del British Antarctic Survey intentó perforar el hielo para llegar al lago. El proyecto, equipos de perforación de agua caliente, sistemas de esterilización para evitar la contaminación, sensores diseñados para sobrevivir a las condiciones del interior del lago, representaba años de preparación y millones de libras de inversión. La logística de operar en ese punto remoto de la Antártida Occidental, a cientos de kilómetros de cualquier base permanente, era descomunal. El proyecto tuvo problemas técnicos que impidieron llegar al lago en esa expedición. El hielo fue más traicionero de lo esperado. El equipo tuvo que retirarse sin alcanzar el objetivo. Fue un fracaso científico que los investigadores describieron con una honestidad admirable. Todo lo que podíamos hacer, lo hicimos. La naturaleza tenía otros planes, pero la importancia del lago Ellsworth va más allá del interés geológico. El lago existe en condiciones que los astrobiólogos comparan directamente con las de los océanos que podrían existir bajo el hielo de Europa, la luna de Júpiter, o de Encélado, la luna de Saturno. Mundos helados donde el calor interno de un cuerpo planetario mantiene el agua líquida en total oscuridad, lejos de cualquier fuente de energía solar. Si encontramos vida en el lago Ellsworth, aunque sea vida microbiana, aunque sean bacterias unicelulares que sobreviven mediante reacciones químicas con los minerales del lecho rocoso, habremos demostrado que la vida puede surgir en esas condiciones. Y eso cambia radicalmente las probabilidades de que exista vida en esos océanos lunares. Explorar el lago Ellsworth no es solo una misión científica terrestre. Es una simulación real de lo que será buscar vida más allá de nuestro sistema solar. La paradoja cruel es que cuanto más queremos explorar, más difícil se vuelve hacerlo sin contaminar. El lago ha permanecido aislado durante cientos de miles de años. Cualquier microorganismo que introduzcamos desde la superficie, aunque sea involuntariamente, aunque sea una sola bacteria adherida a un sensor, podría alterar para siempre ese ecosistema. Los protocolos de esterilización que los científicos aplican a los equipos de perforación son comparables a los que se usan en la industria farmacéutica. Pero el hielo antártico no es un laboratorio controlado. El viento, el frío, los imprevistos técnicos crean vectores de contaminación que son imposibles de eliminar por completo. Y así, mientras la ciencia desarrolla herramientas cada vez más precisas y protocolos cada vez más rigurosos, los saltos subglaciales de Ellsworth permanecen allí, intactos, esperando. El lago Vostok, el océano que nadie ha tocado. Si las montañas Gamburtsev son el secreto más desconocido de la Antártida, el lago Vostok es su misterio más famoso. A más de 4 kilómetros de profundidad bajo la superficie helada de la Antártida Oriental, cubierto por una cúpula de hielo que se formó durante los últimos 15 millones de años,
se extiende un cuerpo de agua tan grande como el lago Ontario en América del Norte. Casi 250 kilómetros de largo, 50 kilómetros de ancho, hasta 1000 metros de profundidad en sus puntos más hondos. El lago Vostok ha permanecido sellado del mundo exterior durante más de medio millón de años, quizás mucho más. Su existencia fue sospechada por primera vez en la década de 1950, cuando el geofísico soviético Andrei Kapitsa, estudiando datos sísmicos de la región, notó anomalías que no podía explicar con la geología superficial. Años después, las mediciones de radar aerotransportado confirmaron lo que Kapitsa sospechaba. Debajo de la estación Vostok, el punto donde se registró la temperatura más baja del planeta en 1983, había un lago. No un pequeño estanque subglacial, un verdadero lago interior, uno de los mayores del mundo, completamente oculto bajo el hielo. La confirmación definitiva llegó en la década de 1990, combinando datos de radar satelital europeo con los sondeos sísmicos rusos. El lago Vostok pasó de ser una anomalía curiosa a uno de los objetivos científicos más codiciados del planeta. ¿Por qué fascina tanto? Porque las condiciones bajo su superficie son únicas en la Tierra. El agua está bajo una presión enorme, equivalente a casi 400 atmósferas en su punto más profundo, y se mantiene líquida gracias al calor geotérmico que asciende desde las rocas del fondo y también gracias al efecto anticongelante que ejerce esa misma presión sobre el agua. La temperatura del agua es paradójicamente negativa, alrededor de 3 grados bajo cero, pero sigue siendo líquida. Es agua en un estado que no existe en condiciones normales de presión. El agua que entra al lago no llega desde ríos ni desde lluvia. Procede del derretimiento de la base del hielo que lo cubre, derretimiento provocado por el calor geotérmico y por la presión del hielo superior. Y una vez dentro, esa agua puede circular en el lago durante decenas de miles de años antes de volver a congelarse en la parte superior y ser incorporada a la capa de hielo. El ciclo es cerrado. El sistema es hermético. Ha funcionado así durante cientos de miles de años sin perturbaciones externas. En febrero de 2012, después de más de 20 años de trabajo previo y más de una década de perforación, el equipo de científicos del Instituto Ártico y Antártico de Rusia que operaba desde la estación Vostok logró perforar el último metro de hielo que separaba el taladro del agua del lago. El momento fue descrito por los participantes como uno de los más intensos de sus carreras científicas. El agua del lago, bajo presión, ascendió por el agujero de perforación y se congeló inmediatamente al contacto con el fluido de perforación. Se recogieron muestras de ese hielo formado en el encuentro entre el taladro y el lago. Los análisis posteriores de esas muestras mostraron señales de actividad microbiana, no organismos completos, no células intactas, sino marcadores moleculares que sugieren la presencia de vida. El ADN detectado era diferente al de cualquier organismo conocido, aunque la posibilidad de contaminación desde la superficie nunca ha podido descartarse por completo. La ciencia es así, honesta con sus limitaciones. Lo que es indiscutible es esto: el lago Vostok ha estado sellado durante el tiempo suficiente como para permitir que la evolución siga su propio camino en completo aislamiento. Si hay vida allí, y los indicios sugieren que es posible, esa vida no ha tenido contacto con el resto de la biosfera terrestre en cientos de miles de años. Podría haber seguido trayectorias evolutivas completamente diferentes. Podría haber desarrollado estrategias de supervivencia que no conocemos. Podría ser, en el sentido más estricto de la palabra, aliena a todo lo que hemos estudiado. La estación Vostok, construida sobre el hielo que cubre el lago, es uno de los lugares más inhóspitos donde seres humanos han vivido. Las temperaturas pueden caer por debajo de los 80 grados bajo cero. La altitud efectiva, dado que la atmósfera polar es más delgada, equivale a estar en una montaña de 4.000 metros en los trópicos. El viento puede borrar la visibilidad en segundos. Y debajo de los pies de los científicos que trabajan allí, a 4 kilómetros de profundidad, un océano oculto espera. Sin luz, sin olas, sin tiempo, un mundo que podría ser la clave para entender dónde puede surgir la vida. El corazón ardiente, el monte Erebus. En un continente donde todo es hielo y silencio, hay un lugar donde la tierra respira fuego. Se eleva sobre la isla de Ross, en el mar de Ross, al sur del continente.
Sus laderas están cubiertas de nieve. Su cima, a más de 3.794 metros de altura, está envuelta frecuentemente en nubes de vapor. Pero en el interior de ese cráter, visible desde el borde si te atreves a asomarte, burbujea un lago de lava permanente. Uno de los escasos lagos de lava verdaderamente persistentes que existen en el mundo. Una mancha de roca fundida de color naranja y rojo que nunca se solidifica, que nunca descansa, que lleva ardiendo sin interrupción desde tiempos prehistóricos, el monte Erebus. Fue avistado por primera vez el 27 de enero de 1841 por la expedición del almirante James Clark Ross, que navegaba hacia el sur buscando el polo magnético. Ross vio dos volcanes en la línea costera de la isla que hoy lleva su nombre, uno activo, con una columna de humo y ceniza visible desde el mar, y uno aparentemente extinto. Los bautizó con los nombres de sus dos barcos, el Erebus y el Terror. El Erebus, en la mitología griega, era el dios de la oscuridad primordial, la sombra que existía antes del mundo. El Terror era simplemente el terror. Aquella expedición tenía consigo al joven cirujano Joseph Dalton Hooker, que años después se convertiría en uno de los botánicos más importantes del siglo XIX y en amigo íntimo de Charles Darwin. Hooker describió la visión del volcán ardiendo en medio del hielo como una de las escenas más sublimes y sorprendentes que he visto en toda mi vida. La contradicción estética del fuego y el hielo, de lo caliente y lo frío compartiendo un mismo paisaje imposible, era tan desconcertante como hermosa. Más de 6 décadas después, en 1908, durante la expedición Nimrod de Ernest Shackleton, un grupo de 4 hombres liderado por el geólogo australiano Edgeworth David alcanzó la cima del Erebus por primera vez. Fue la primera ascensión del volcán activo más austral del planeta. El relato de David describe la travesía como extenuante: nieve profunda, vientos cortantes, la presión del tiempo porque la expedición no podía detenerse demasiado. Cuando llegaron al borde del cráter y miraron hacia abajo, lo que vieron los dejó sin palabras. Un abismo de vapor y gases, con el resplandor de la lava pulsando desde el fondo. El Erebus no es solo un volcán activo en un lugar inusual. Es, para los geólogos y los astrobiólogos, un laboratorio natural de valor incalculable. En las zonas cálidas que rodean las fumarolas volcánicas, grietas en la roca por donde escapan gases sulfurosos a temperaturas de cientos de grados, han proliferado comunidades de microbios extremófilos que no existen en ningún otro lugar del planeta. Estos organismos no dependen de la luz solar para obtener energía. Han desarrollado metabolismos basados en la oxidación de compuestos de azufre y hierro en procesos químicos que les permiten extraer energía de la roca misma. Son, en sentido técnico, quimioautótrofos, seres que se alimentan de química. Su importancia va más allá de la biología terrestre. Las condiciones en las fumarolas del Erebus, temperaturas extremas, química agresiva, oscuridad, ausencia de luz solar, son análogas a las que podrían existir en otros mundos. En las chimeneas hidrotermales del fondo del océano, en las que ya sabemos que existe vida independiente de la fotosíntesis. Y posiblemente, según la astrobiología moderna, en mundos como Marte, donde estudios recientes sugieren actividad geotérmica subsuperficial, o en las lunas heladas de Júpiter y Saturno. Estudiar los microbios del Erebus es, en el sentido más literal, prepararse para buscar vida en otros planetas. Los geólogos que monitorean el volcán han encontrado también estructuras que no se parecen a las de ningún otro sistema volcánico conocido. Los tubos de lava del Erebus tienen una forma y una composición química inusual. La lava que expulsa el cráter es fonolita, una roca volcánica de composición química poco común. Y el comportamiento sísmico del volcán, sus explosiones periódicas, sus ciclos de actividad, la forma en que el lago de lava sube y baja, sugiere un sistema de alimentación magmática que los vulcanólogos aún no han terminado de entender. Pero hay en la historia del Erebus un capítulo que no tiene nada de científico, que tiene que ver con el hielo y el fuego de una manera completamente diferente. El 28 de noviembre de 1979, un McDonnell Douglas DC-10 de Air New Zealand, con 237 pasajeros y 20 tripulantes a bordo, 257 personas en total, despegó del aeropuerto de Auckland, en Nueva Zelanda, a las 8 de la mañana.
El vuelo 901 era un servicio turístico panorámico que Air New Zealand operaba desde 1977. Un recorrido de ida y vuelta sin escalas sobre la Antártida, con vistas al hielo y al volcán. Un viaje que la aerolínea vendía como una aventura exclusiva. Los pasajes para noviembre de 1979 costaban $359 neozelandeses, el equivalente a más de $2.500 actuales. Y sin embargo se agotaban. A bordo iban familias neozelandesas, turistas de diversas nacionalidades, 24 pasajeros japoneses. El guía antártico del vuelo era Peter Mulgrew, explorador experimentado, amigo personal del alpinista Edmund Hillary, quien había estado designado originalmente para ese vuelo, pero tuvo que cancelar por compromisos de última hora. El avión sobrevoló el estrecho de Cook, cruzó el mar de Tasmania, se adentró en el océano austral y finalmente descendió sobre la Antártida. El piloto, el capitán Jim Collins, un veterano con más de 11.000 horas de vuelo, inició el descenso para ofrecer a los pasajeros una mejor vista del paisaje. La ruta planificada debía llevarlos sobre el estrecho de McMurdo, entre la isla de Ross y el continente, con vistas laterales del volcán desde una distancia segura. Pero la noche anterior al vuelo, los técnicos de navegación de Air New Zealand habían actualizado las coordenadas del sistema de navegación inercial del avión con una corrección de ruta. El cambio movió la trayectoria del DC-10 varios kilómetros hacia el este. En lugar de volar sobre el estrecho de McMurdo, el avión pasó a volar directamente sobre la isla de Ross, directamente hacia el monte Erebus. Los pilotos no fueron informados del cambio. Cuando despegaron de Auckland, tenían en sus manos las hojas de ruta originales. El ordenador del avión tenía las coordenadas nuevas. Ninguno de los dos sabía que estaban en desacuerdo. Sobre la Antártida, el avión descendió a través de una capa de nubes bajas. Bajo ellas, el paisaje era blanco, siempre blanco. El fenómeno óptico conocido como whiteout, cuando la luz se difunde de tal manera entre la nieve del suelo y las nubes bajas que los contornos y las distancias dejan de ser perceptibles, hacía imposible distinguir una pendiente de una superficie plana. El capitán Collins, convencido de que seguía su ruta habitual sobre el estrecho de McMurdo, vio blanco delante de él y asumió que era el hielo del mar. Era la ladera del Erebus. El 28 de noviembre de 1979, a las 12:49 de la tarde, las alarmas de proximidad al terreno del DC-10 se dispararon. El primer oficial aumentó la potencia de los motores de inmediato. 6 segundos después, el vuelo 901 impactó contra la ladera del monte Erebus a 447 metros sobre el nivel del mar. El avión explotó al instante. No hubo supervivientes. Las fotografías tomadas por los pasajeros en los últimos minutos del vuelo, muchas de las cuales pudieron ser reveladas entre los restos, muestran el paisaje antártico a través de las ventanillas. Algunas fueron tomadas segundos antes del impacto. La investigación inicial de Air New Zealand concluyó que el accidente fue causado por un error del piloto. Esa conclusión desató una tormenta pública en Nueva Zelanda. Las familias de las víctimas exigieron una investigación independiente. El gobierno nombró una comisión real presidida por el juez Peter Mahon, y la investigación de Mahon reveló la verdad. El cambio de coordenadas no comunicado, la ruta que el avión no debía seguir y que nadie le dijo que estaba siguiendo, el whiteout que hizo imposible que los pilotos identificaran la montaña. Mahon describió la defensa de Air New Zealand durante la investigación como una letanía orquestada de mentiras. La aerolínea recurrió a los tribunales y consiguió que esa frase específica fuera retirada de las conclusiones oficiales. Pero la investigación no pudo ser deshecha, la verdad tampoco. En 1987, una cruz de acero inoxidable fue instalada en la ladera del Erebus, en un promontorio rocoso a 3 kilómetros del lugar del impacto. Está designada como Sitio y Monumento Histórico de la Antártida bajo el Tratado Antártico. En 2019, 40 años después del accidente, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, pidió disculpas oficiales en nombre del gobierno por la forma en que la aerolínea, que en aquel momento era de propiedad estatal, manejó las consecuencias del desastre. Los restos del DC-10 todavía pueden verse en las laderas del Erebus. El hielo los ha preservado, como preserva todo en la Antártida. Y el volcán sigue ardiendo, imperturbable, con su lago de lava que sube y baja,
que expulsa cristales de anortita y olivino al aire helado, que emite gases sulfurosos que se mezclan con el vapor del hielo en una química que los astrobiólogos estudian como modelo de vida en otros mundos. El Erebus no recuerda nada. El Erebus simplemente arde. El Glaciar Thwaites, el coloso del juicio final. De todos los lugares de la Antártida que los científicos observan con mayor atención, hay uno que acapara una preocupación diferente. No es la preocupación del explorador ante lo desconocido. Es la preocupación del médico ante una diagnosis que ya sabe que es grave. El Glaciar Thwaites, conocido entre los glaciólogos con un sobrenombre que suena a título de película de ciencia ficción. El glaciar del juicio final. No porque su colapso sea inminente, sino porque, si ocurre, las consecuencias serían irreversibles a escala humana. El Thwaites se extiende en la Antártida Occidental, en la zona donde el continente es más vulnerable porque el hielo descansa sobre cuencas rocosas que caen hacia el interior. Tiene una extensión comparable a la mitad de la península ibérica. Se derrama hacia el mar de Amundsen, donde el océano lo golpea desde abajo con corrientes de agua relativamente cálida que penetran por grietas en el hielo y corroen sus cimientos con una precisión lenta y mortal. Lo que hace al Thwaites particularmente inquietante es su geometría. El glaciar está apoyado sobre una cuenca que desciende hacia el interior del continente. A medida que el hielo retrocede desde el frente marino, no encuentra ningún obstáculo que lo detenga. La pendiente del lecho rocoso garantiza que, una vez que el retroceso comienza, se retroalimenta. Cada metro de retroceso expone más hielo al océano. Más hielo expuesto significa más derretimiento. Más derretimiento significa más retroceso. Es el mecanismo que los glaciólogos llaman inestabilidad de la capa de hielo marina y que en modelos matemáticos representa un punto de inflexión del que no hay vuelta atrás. Si el Glaciar Thwaites colapsara por completo, el nivel del mar global podría elevarse más de 65 centímetros solo con su propio hielo. Pero el Thwaites también actúa como un tapón que contiene a otros glaciares detrás de él. Si ese tapón desaparece, los glaciares que retiene podrían fluir más rápidamente hacia el océano, añadiendo potencialmente entre 2 y 3 metros más de elevación del nivel del mar. En términos concretos, ciudades costeras de todo el mundo que albergan a cientos de millones de personas quedarían bajo agua o severamente afectadas. Desde 2018, una colaboración científica internacional sin precedentes, la misión ITGC, International Thwaites Glacier Collaboration, financiada conjuntamente por la National Science Foundation de Estados Unidos y el Natural Environment Research Council del Reino Unido, despliega equipos humanos y robóticos en el glaciar cada temporada antártica. Más de 10 países contribuyen con científicos, tecnología y financiamiento. Es uno de los proyectos de investigación polar más ambiciosos jamás organizados. Lo que han encontrado no ha tranquilizado a nadie. Las mediciones submarinas, realizadas por sumergibles autónomos que navegan bajo el glaciar, recogiendo datos de temperatura, salinidad y corrientes, han confirmado que el agua relativamente cálida del océano profundo penetra mucho más al interior del glaciar de lo que se creía. Las cavernas subglaciales que los datos revelan, algunas con techos de 300 metros de altura, enormes burbujas de hielo derretido bajo la base del glaciar, muestran la escala del proceso de socavamiento desde abajo. Las imágenes satelitales muestran el retroceso del frente glaciar año a año. La velocidad de deslizamiento del hielo hacia el océano ha aumentado. Las grietas en la superficie se ensanchan. En 2021, los científicos detectaron una fractura en el hielo flotante que actúa como barrera protectora frente al glaciar, la llamada plataforma de hielo de Thwaites, con un patrón que describieron como similar al vidrio agrietado de un parabrisas. Si esa plataforma colapsa en los próximos años, el glaciar quedará expuesto directamente al océano. Hay algo profundamente perturbador en la escala de tiempo que los modelos climáticos sugieren. No estamos hablando de un colapso en siglos. Algunos estudios publicados en revistas como Nature y Science señalan escenarios de degradación significativa del Thwaites en décadas, no en el futuro abstracto, en un futuro que muchas personas vivas hoy podrían ver, y sin embargo, el Thwaites también guarda secretos que nadie esperaba.
En el lecho rocoso bajo el glaciar, las mediciones geotérmicas han detectado fuentes de calor interno inusuales. Hay hipótesis que sugieren actividad volcánica subglacial en esa región. Si el calor geotérmico está contribuyendo al derretimiento de la base del glaciar, la situación es aún más compleja de lo que los modelos actuales capturan. La naturaleza, como siempre en la Antártida, resulta ser más complicada que los planes que hacemos para estudiarla. Sobre la superficie del Thwaites, el paisaje es inquietante. Grietas kilométricas que se abren como heridas negras sobre el blanco absoluto. Bloques de hielo que crujen con sonidos que los investigadores describen como gemidos, un paisaje que parece estar en proceso de desintegración, como si el continente estuviera desprendiéndose de su propio borde, entregándolo al océano pieza a pieza. El Glaciar Thwaites no solo es una amenaza para el nivel del mar, es el termómetro más grande del mundo, el indicador que nos dice, con la precisión brutal de la geología, cuánto hemos cambiado ya el sistema climático del planeta. La vida en el fin del mundo. En el extremo más inhóspito del planeta, donde el hielo cubre casi todo el paisaje y la oscuridad reina durante meses, uno pensaría que la vida es imposible. Uno estaría equivocado. La Antártida alberga uno de los ecosistemas más extraordinarios del planeta, no a pesar de sus condiciones extremas, sino gracias a ellas. Las criaturas que viven aquí no han llegado a pesar del frío, la oscuridad y el aislamiento. Han sido modeladas por esos factores durante millones de años hasta que el frío y la oscuridad se convirtieron en sus ventajas evolutivas. El protagonista más icónico es el pingüino emperador, la única especie de ave del planeta que se reproduce en pleno invierno antártico, cuando las temperaturas pueden caer por debajo de los 60 grados bajo cero y los vientos pueden alcanzar los 150 kilómetros por hora. Los machos incuban los huevos durante más de 2 meses, sin comer, sin moverse de sus colonias, protegiéndolos entre las patas y bajo una bolsa de piel abdominal mientras las hembras viajan cientos de kilómetros hacia el mar para alimentarse. Cuando los huevos eclosionan, los polluelos nacen al punto de mayor frío del año. Eso no es un accidente evolutivo. Es una estrategia perfeccionada durante millones de generaciones para que las crías estén listas para alimentarse y crecer cuando llegue el verano antártico. El comportamiento de los emperadores en sus colonias es también uno de los fenómenos más asombrosos de la biología. Los machos forman masas densas, a veces de miles de individuos, que se comprimen y rotan de forma coordinada, sin líderes, sin señales aparentes, permitiendo que cada individuo pase por el exterior y el interior de la masa de manera regular. Es un algoritmo de supervivencia colectiva. Un sistema de calefacción distribuida que puede mantener el interior de la masa a más de 30 grados sobre la temperatura exterior. En las aguas del mar de Weddell y el mar de Ross, debajo del hielo marino, las focas de Weddell realizan algo que a los biólogos marinos todavía les cuesta explicar en su totalidad. Bucean en el oscuro océano a profundidades de hasta 600 metros durante más de 80 minutos, cazando bajo el hielo a temperaturas de menos 2 grados centígrados. Cuando necesitan respirar, localizan los orificios de respiración en el hielo, agujeros que ellas mismas mantienen abiertos usando sus caninos, que se desgastan progresivamente a lo largo de su vida, y ascienden en la oscuridad total para tomar aire, guiadas por algún sistema de orientación espacial que los científicos están todavía descifrando. Y mientras están bajo el agua, se comunican con vocalizaciones que son, según los biólogos acústicos que las estudian, algunas de las más complejas del reino animal. El hielo actúa como caja de resonancia, propagando esos sonidos durante kilómetros en todas las direcciones. La Antártida, en sus profundidades submarinas, no es silenciosa. Las orcas que cazan en las aguas antárticas han desarrollado técnicas de caza cooperativa que no tienen equivalente en ningún otro lugar del mundo. En el canal de Lemaire, en la península antártica, se han documentado grupos de orcas que trabajan coordinadamente para crear olas que barren las placas de hielo y hacen caer a los pingüinos o las focas que descansan sobre ellas. La coordinación de estos ataques, la precisión con que se dividen los roles dentro del grupo, la forma en que aprenden y perfeccionan la técnica a lo largo de generaciones, son una demostración de inteligencia cultural animal. Pero la base de todo este ecosistema es algo que no se puede ver a simple vista,
algo tan pequeño que solo existe como manchas de color verdoso en el hielo o como nubes difusas en el agua, el krill antártico. El krill antártico, Euphausia superba, es un crustáceo de unos 6 centímetros de longitud que vive en enjambres tan densos que pueden ser detectados desde el espacio. Un solo enjambre puede contener millones de toneladas de krill. Estos enjambres son la clave del ecosistema marino antártico. De ellos dependen las ballenas azules, los rorcuales, los pingüinos, las focas, los peces, las aves marinas. Son el eslabón que conecta las algas microscópicas que crecen bajo el hielo con los megamamíferos más grandes del planeta. El krill es también una de las biomasas más grandes del mundo. Se estima que la biomasa total de krill antártico supera la biomasa humana, y su abundancia depende directamente del hielo marino. Los crustáceos se alimentan de las algas que crecen en la cara inferior del hielo durante el invierno. Cuando el hielo marino disminuye, como está ocurriendo en algunas regiones de la Antártida como consecuencia del calentamiento oceánico, el krill disminuye. Y cuando el krill disminuye, el ecosistema entero tiembla. Más abajo, en las profundidades donde la luz nunca llega, la Antártida guarda otras maravillas. En el fondo del Mar de Ross, los biólogos marinos han encontrado esponjas gigantes que pueden vivir más de 10.000 años. No es un error de transcripción, 10.000 años. Individuos que comenzaron a crecer cuando los humanos estaban inventando la agricultura. Estrellas de mar con brazos de más de 60 centímetros. Nemertinos, gusanos marinos, de más de 2 metros de longitud. Y peces como el Nototeniidae, que han sustituido la hemoglobina por un sistema alternativo de transporte de oxígeno adaptado a las aguas más frías del océano. En las grietas del hielo marino, los científicos han encontrado comunidades microbianas que no dependen de la luz solar ni de la fotosíntesis. Se alimentan de reacciones químicas entre minerales y gases disueltos en el agua. Son quimioautótrofos, organismos que extraen energía de la química pura. Son la demostración viviente de que la vida puede existir en ausencia de luz, en ausencia de calor solar, en ausencia de las condiciones que durante siglos consideramos indispensables para la existencia. Esos organismos son posiblemente la forma de vida más importante que existe en la Antártida. No la más visible, no la más carismática, pero la que más tiene que enseñarnos sobre los límites de la biología. El Tratado Antártico y la última frontera. En 1959, 12 países firmaron en Washington, D.C., un acuerdo que no tiene precedente en la historia de la diplomacia humana. El Tratado Antártico declaraba el continente una zona desmilitarizada, destinada exclusivamente a la investigación científica, libre de reclamaciones territoriales durante la vigencia del tratado. Era la primera vez en la historia moderna que las naciones acordaban que un territorio entero no pertenecería a ninguna de ellas. El tratado original fue firmado por Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Sudáfrica, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos. Hoy, más de 50 países lo han ratificado o adherido. Ha sobrevivido a la Guerra Fría, al colapso de la Unión Soviética, a tensiones geopolíticas que han hecho pedazos otros acuerdos internacionales. El Tratado Antártico es también la razón por la que la Antártida sigue siendo lo que es. Un continente de investigación, no de explotación. Bajo el hielo antártico hay reservas minerales considerables: carbón, hierro, cobre, níquel. Hay potencialmente petróleo y gas natural en la plataforma continental. El Protocolo de Madrid de 1991 prohíbe la explotación de esos recursos hasta 2048 como mínimo, cuando el protocolo podrá ser revisado. Lo que ocurra en esa revisión dependerá, en gran medida, de lo que el mundo haya aprendido sobre la Antártida para entonces. Porque la investigación científica en el continente no ha dejado de producir hallazgos que cambian nuestra comprensión del planeta. El núcleo de hielo más largo jamás perforado en la Antártida, el proyecto Épica, extraído en la estación de Concordia por un equipo europeo, contiene burbujas de aire atrapadas hace 800.000 años. Esas burbujas son muestras directas de la atmósfera de la Tierra en el pasado. Su análisis ha permitido confirmar la correlación entre los niveles de dióxido de carbono atmosférico y la temperatura global con una precisión que ningún otro archivo geológico puede igualar.
Los datos del núcleo Épica son una de las pruebas más sólidas de la relación entre el CO2 y el clima que la ciencia tiene. Los meteoritos que caen sobre la Antártida y quedan preservados en el hielo durante miles de años se concentran en ciertas zonas del continente donde el movimiento del hielo los acumula en la superficie. Los cazadores de meteoritos antárticos, equipos de científicos que recorren los campos de hielo azul buscando las rocas negras que contrastan con el blanco, han recuperado decenas de miles de especímenes en las últimas décadas, entre ellos fragmentos de Marte y de la Luna. La Antártida es el mayor depósito de muestras extraterrestres de la Tierra, y luego está la ionosfera, la aurora austral, los fenómenos atmosféricos que solo pueden estudiarse desde los polos. Hay telescopios en el Polo Sur que observan el fondo cósmico de microondas, el eco del Big Bang, con una claridad que no puede obtenerse desde ninguna otra latitud, porque la atmósfera polar es la más seca y limpia del planeta. El telescopio del Polo Sur ha contribuido a algunos de los hallazgos más importantes de la cosmología reciente. La Antártida no es solo un continente, es un instrumento científico. Lo que el hielo nos dice. Hay una cosa que el hielo antártico hace con una precisión que ninguna tecnología humana puede igualar. Recuerda, cada año que nieva sobre la Antártida, una nueva capa de hielo se deposita sobre las anteriores. Con el tiempo, bajo el peso del hielo que se acumula encima, esas capas se comprimen, se consolidan, se transforman en el hielo sólido que forma la capa continental. Pero en su interior, atrapadas en burbujas microscópicas, quedan muestras del aire de ese año. Muestras del polvo, muestras del polen de plantas que quizás ya no existen, muestras de los gases volcánicos de erupciones en lugares lejanos, muestras de los isótopos de hidrógeno y oxígeno del agua, que varían según la temperatura a la que se formaron los cristales de nieve. Cada metro de núcleo de hielo que un glaciólogo perfora y extrae del continente es un año, o 10 años, o 100 años de historia climática de la Tierra. Una historia que nadie escribió, pero que el hielo guardó con una fidelidad perfecta. El núcleo Épica del que hablamos antes, extraído a más de 3 kilómetros de profundidad en la estación de Concordia, registra 800.000 años de historia climática. En ese registro, los científicos pueden ver los ciclos de las glaciaciones, periodos de entre 100 y 40.000 años en que el hielo avanzaba sobre continentes enteros, seguidos de periodos más cálidos en que retrocedía. Pueden ver los momentos en que grandes erupciones volcánicas lanzaron suficiente material a la atmósfera como para enfriar el planeta durante años. Pueden ver las variaciones en los niveles de CO2, que oscilaron entre 180 y 280 partes por millón durante los últimos 800.000 años. Los niveles actuales de CO2 en la atmósfera superan las 420 partes por millón, una cifra que está fuera del rango de todo lo que el hielo antártico ha registrado en 800.000 años de historia. Una anomalía sin precedentes en la memoria del planeta. Lo que eso significa para el glaciar Thwaites, para el lago Vostok, para los ecosistemas que dependen del hielo marino, para los pingüinos emperadores que buscan el hielo donde criar a sus polluelos, es algo que la ciencia todavía está tratando de cuantificar con precisión. Los modelos mejoran cada año, los datos se acumulan. La imagen que se forma es clara en sus grandes líneas, aunque incierta en sus detalles. Lo que el hielo antártico nos dice es que estamos en territorio desconocido, que el sistema climático en el que hemos vivido durante toda la historia humana está cambiando, y que los efectos de ese cambio se harán sentir primero y más dramáticamente en el continente que actúa como el regulador térmico del planeta. Las preguntas que quedan abiertas. Hemos recorrido un continente sin recorrerlo realmente, hemos visto cordilleras que nadie ha visto, lagos que guardan secretos que quizás no deberíamos apresurar, un volcán que arde en el corazón del hielo, un glaciar que puede redefinir las costas del mundo, ecosistemas que demuestran que la vida no tiene límites que nosotros podamos imaginar, pero hay preguntas que ninguna de estas historias cierra por completo, y eso es deliberado, porque la Antártida no es un misterio que se resuelve, es un misterio que se profundiza a medida que avanzamos. ¿Hay vida en el lago Vostok? ¿Y si la hay, es vida que conocemos o algo diferente? ¿Qué nos diría sobre los límites de la biología si encontráramos un organismo que lleva 500.000 de años evolucionando en total aislamiento? ¿Tiene el glaciar Thwaites un punto de no retorno? ¿Hemos ya cruzado ese punto sin saberlo?
Y si la respuesta es sí, ¿qué significa eso para las ciudades costeras donde viven cientos de millones de personas? ¿Qué hay en las profundidades del cañón del glaciar Denman que nunca ha sido hollado? ¿Qué sedimentos, qué organismos, qué historia guarda ese abismo en la oscuridad total? ¿Y qué pasará cuando el Tratado Antártico sea revisado en 2048? ¿Seguirá el mundo eligiendo la investigación sobre la explotación? ¿Podrá la diplomacia proteger el único continente que la humanidad ha logrado mantener como bien común durante casi 70 años? La Antártida no nos da respuestas fáciles porque no es un lugar fácil. Es un lugar que exige honestidad, que exige admitir que sabemos menos de lo que creemos, que exige mirar el hielo y reconocer que el hielo lleva más tiempo aquí que nuestra especie y que, en la escala de tiempo que le importa al planeta, nuestra presencia es apenas un parpadeo. Hay algo profundamente humano en querer conocer la Antártida, en enviar expediciones al frío, en perforar el hielo, en enviar sumergibles bajo los glaciares. Es el mismo impulso que llevó a Shackleton a lanzarse al mar de Weddell sabiendo que los balleneros le habían advertido del peligro. El mismo impulso que llevó a los hombres del Erebus a cruzar montañas sin equipo de escalada para llegar a Stromness. El mismo impulso que llevó a los investigadores de ITGC a pasar meses en el Thwaites tomando medidas de un glaciar que podría colapsar antes de que sus hijos sean adultos. No exploramos la Antártida a pesar del peligro. La exploramos porque el peligro es parte de lo que hace que valga la pena explorarla. Lo que hay bajo el hielo antártico no es solo roca y agua y tiempo. Es también la prueba de que el planeta tiene una memoria más larga que la nuestra. Y que esa memoria guarda en sus capas congeladas todo lo que necesitamos saber para entender qué estamos haciendo con el futuro. La pregunta no es solo qué hay en la Antártida. La pregunta es, ¿qué haremos con lo que encontremos? ¿Crees que la humanidad está preparada para escuchar lo que el hielo tiene que decir? Cuéntanoslo en los comentarios. Cada opinión abre una conversación que vale la pena tener. Y si este viaje al continente más misterioso de la Tierra te dejó con más preguntas que respuestas, eso es exactamente lo que debería hacer. El siguiente video va aún más profundo, porque la Antártida no ha terminado de sorprendernos.